Y damos comienzo. Bueno, la idea de hoy, como sabíamos, era repasar y hacer una clase un poco del mapeo para que les quede. No voy a Sí, ir tanto a la proyección, más que nada a lo que es la clase por un tema del límite de tiempo que tenemos en Zoom, para que no nos quede cortada. Y si hacemos tiempo a lo que es proyección, lo vemos también. dale, genial, amigo. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Que como siempre digo, como entendemos, el mercado siempre se mueve en ondulaciones, podría decirse, siempre siguiendo lo que es la cadena de suministros, que nos referimos a lo que son las zonas, order blocks, pueden ser firewall gaps también, breakers, que son todas las cadenas de suministros. En mi caso, yo siempre voy a dar preferencia un poco más a los que son order blocks. Para lo que es order flow, siempre doy más hincapié a lo que es order blocks. Suelen tener un poco más probabilidad de éxito. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a tratar de buscar es, si estamos en compras, comprar barato; si estamos en ventas, vender caro, para tener una tasa de éxito un poco más elevada. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar si estamos vendiendo o comprando caro? Simplemente mirando temporalidades diarias. Entendemos que cuando el precio hace un quiebre de un rango, si viene en ventas y quiebra este rango, ya entendemos que después de esta zona, ya esto es vender barato, porque el precio ya hizo la distribución, y es probable que el precio luego de un quiebre haga su retroceso. Entonces, lo que vamos a buscar en este caso no son más ventas, sino intentar buscar algún tipo de setups de order flows que se alineen en una cadena de suministros para buscar un retroceso en compras hacia zonas de ventas de mayor temporalidad, para luego buscar una nueva distribución en ventas. ¿Me explico? Sí, amigo. Bien, cualquier duda, pregunten sin problema. Les va a quedar, y es algo importante que puedan entender todo perfecto. Em, Así que primero empezamos por eso y entendemos que mapear es fundamental en lo que es diario. Marcando diario tenés una ventaja un poco más exclusiva, porque podés llegar a entender un poco mejor lo que es la dirección del precio y cómo se mueve la liquidez. A ver, vamos a agarrar un gráfico un poco más limpio, a ver si podemos... Bien. Vamos a mirar este que ya lo habíamos mapeado. Entendíamos que el precio había hecho un impulso, generando el primer quiebre de este máximo, que fue el último máximo que hizo un impulso bajista para tomar liquidez. Fíjense, de estos mínimos. Esto lo vamos a poner por acá. Y, y luego ese máximo fue roto con cuerpo, que no es un detalle menor. Siempre digo que los quiebres deben ser con cuerpo, tomando temporalidades de M5 en adelante, para entender que hay una intención de que el precio quebró con una intención de una continuación. Si no te quiebra con cuerpo, simplemente no hay volumen para esa dirección. Y si no hay volumen, no tiene intención el precio de continuar. Es probable que solamente sea una toma de liquidez para simplemente girarse y hacer una continuación en la dirección que ya venía en macro. Em, Así que simplemente eso. No hace el primer quiebre, no hace el segundo, sigue, viene. Nos dejó dos zonas. La primera zona era esta, que era como un decisional, podría decirse, debajo del 50%, como siempre digo. Es muy importante tener eso en cuenta. Debajo del 50 siempre vamos a tener un poco más de probabilidad en las zonas. Fíjense. Entonces, el precio primero esta no nos la respeta, así que la vamos a achicar y la vamos a sacar un poco. Y nos respeta la zona extrema y genera una nueva confirmación, girando la estructura. Bien, entonces gira la estructura. Acá abajo no nos deja nada sin mitigar, aunque esta zona podría decirse que está así sin mitigar, aunque no tomaría tanto en cuenta esta zona por dos motivos. Primero que nada, si bien no tenemos una mitigación, tampoco es muy grande la deuda que dejó acá sin mitigar.
Y segundo, tenés un modelo de liquidez muy marcado, que eso ya lo hablamos, y no es muy beneficioso tomar zonas con modelo de liquidez por debajo, ya que generalmente son neutralizadas. Cuanto más lejos el precio de la liquidez, de modelos de liquidez en realidad, porque siempre vamos a tener liquidez cerca, mejor. Entonces, esta zona está similar al extremo, y acá tenemos una zona de order flow, entre comillas, que básicamente hace como una pausa al precio luego del quiebre y empieza a generar más volumen, retestea y hace otro quiebre más. Nos deja esta zona sin mitigar con liquidez previa y simplemente el precio llega y eh, nos mitiga la zona y procedemos a buscar confirmaciones. Que estas zonas son las que habíamos marcado con ustedes, no sé si se acuerdan. Fíjense cómo al final el precio terminó dando compras. Sí, Lo vamos a marcar para que puedan entender el mapeo. Bueno, básicamente podríamos marcar dos cosas acá. Primero que nada, podemos identificar una acumulación, entre comillas. Ahí, ¿se ve bien? Sí. Tenemos una acumulación con una toma de liquidez por debajo. Entendemos que un PO3 primero liquida un lado y luego va a liquidar el otro, haciendo una distribución un poco más larga, no solamente liquidar generalmente. Generalmente los TP se miden el largo de la acumulación, que la vamos a tomar acá, a ver si tengo, más el largo de la manipulación. Entonces simplemente esto lo puedes poner desde el comienzo de la manipulación, desde el comienzo de la acumulación para arriba. Entonces tu TP te debería ser por estos puntos, como primer TP, podría decirse. Ese sería un TP correcto, teóricamente, ¿no? Vos podés buscar un TP un poco más alto, entendiendo un poco más la liquidez, porque no solamente tenemos liquidez por acá, sino que también tenemos un modelito de liquidez por este lado, bastante marcado. Em, Bien, nos dejó estas dos zonas. Fíjense que el precio hizo el quiebre acá. Este fue el último máximo que generó el impulso bajista y fue quebrado con cuerpo, con intención y demás. Fíjense que el precio al final vino y hizo un quiebre, que es lo que hablaba hoy, pero no fue con cuerpo, fue con mecha, que solamente tomó liquidez para simplemente continuar. Esto es normal que a veces tengamos este tipo de liquidación un poquito fuera de la zona. Entonces por eso es que no recomiendo tener los stops tan pegados a la zona. Siempre darle un poco de respiro. Incluso más teniendo zonas bastante cercanas. Tranquilamente se pudo haber tomado un trade, 1.3, 1.4 y 1.5 quizás también. Bueno, 1.5 no era el caso, pero bastante cerca. En mi caso siempre suelo tomar 1.3, 1.4, incluso 1.2. Creo que 1.3 es uno de los ratios más perfectos. Cuanto más ratio pongas, va a ser un poco menor la tasa de éxito que tengas. Por una cuestión de que buscas un movimiento mucho más largo y a veces no solamente cuenta lo estructural, sino también lo fundamental entra un poco en el juego. Que como siempre digo, lo fundamental generalmente el 90 o 85% de las veces simplemente acelera el proceso de la dirección del precio. Pero no está de más decir que por más que tengamos esa dirección acelerada, el precio no haga una toma de liquidez antes para manipular la liquidez anterior y luego sí dar la dirección. Entonces, eso es lo que nos juega un poco en contra a la hora de operar fundamentales a los que somos scalpers, por una cuestión de que tenemos el stop bastante cerca. Por eso digo que hay que tener un poco más de cuidado con lo fundamental y con la posición del stop. Pero bueno, estructuralmente nos dio todo. Acá se podría haber tomado un trade tranquilamente. Incluso, a ver si tenemos confirmación acá, reconfirmación para poder reentrar. M30, a ver M15 si nos dejó algo. Bueno, M15 se fue, fíjense. Vamos a empezar a marcar. Tenemos el alto, nos hace otro quiebre con cuerpo, apenas, pero está. Nos dejó esta zona de extremo, luego de esa ruptura no llega el precio
pero lo que sí podemos ¿Pero cuál interpretar, es el FBG, viste? Ahí, dejó el FBG sí, pero no también llegó al estadio, se podría entender que es tan chica la zona que, como siempre digo, a veces cuando es tan chica tenés que tomar las dos velas. claro. Entonces, no es que solamente fue el FBG, sino que era una zona ya más respaldada. Entonces, luego de esta zona, que en realidad mitiga antes de hacer el quiebre, nos deja esta zona de overflow en M15. Que como ya teníamos confirmación, incluso subestructuras, incluso estructura mayor, esta zona ya era válida, incluso fíjense, viene en modo liquidez, deja liquidez acá previa, frena, intenta hacer una suba para atrapar liquidez de personas que quizás se apuran porque piensan que el precio va a subir antes y no tienen la paciencia necesaria para esperar la zona, los liquida y simplemente empieza a tomar la dirección necesaria para que buscábamos en realidad, que ya teníamos mapeada. Fíjense, unos 5 tranquilamente se podría haber buscado acá. Entonces, como siempre les digo, es importante tener el respaldo diario H4 y H1 por lo menos, si no van a tomar operaciones en temporalidades M15, M5. ¿Por qué? Por una cuestión de que cuanto mayor cantidad de temporalidades tengas alineadas, mayor va a ser tu probabilidad de tasa de éxito. Porque todas las direcciones están en la misma dirección. Entonces, si tenés todo alcista, es porque el precio está alcista completamente. Hay un volumen interesante. ¿Me explico? Sí, Excelente. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que replicar. Y siempre buscando este tipo de escenarios. Tomas de liquidez limpias, si es con mecha mejor, si es con cuerpo lo podrán interpretar, porque igual si tenés cuerpo acá y luego viene y te hace un quiebre de nuevo acá arriba, bueno, eso fue una toma de liquidez y te da comienzo a un posible nuevo rango si tenés todo alineado con lo macro, obviamente. ¿Por qué? Porque si vos estás viendo M1 vas a tener miles de cambios de giros en el día, son muchos giros de estructura, porque los impulsos y retrocesos son más cortos que en una temporada macro. Entonces, usted tiene que tener el mapeo diario H4, H1 y luego pasar y ver qué tipo de dirección pueden tomar en scalping, que es de M15 para abajo. ¿Me explico? Entonces, teniendo todo alineado, toma de liquidez, quiere estructurales con cuerpo y con intención, liquidez previa, que no tengan modelos de liquidez por debajo de sus zonas y siempre tener zonas por debajo del 50%. Fíjense que acá, con simplemente entender los rangos, ya ustedes pueden tener zonas un poco más claras, incluso a cámara. Entonces acá cuando ya tienen esta estructura armada, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a buscar lo que es el order flow, ya directamente ya no van a trabajar un poco con rangos, sino ya empieza el order flow, que prácticamente el order flow va siguiendo los rangos, ¿no? sí, Em, entonces, tenemos este rango nuevo, tenemos todo mitigado acá, la única zona que teníamos era esta. Con un un stop por acá, un poco más bajo, por un tema de que no está muy clara la liquidez, podrían haber tomado acá. Tranquilamente. Un 1.4, 1.5 un poco más jugado, pero 1.4, 1.3, tranquilamente, ya está más que bien. Fíjense de nuevo, y ahí va. Eh, sí, Claudio, ahí lo miramos. Básicamente hicimos eso en este video. Mapeamos diario, fíjate, las zonas que teníamos, expliqué. Marqué en diario directamente las zonas, y simplemente cuando vino acá, lo miramos también que, que era esta zona de diario, buscar confirmaciones que en H4 no teníamos nada claro, lo miramos en H1. Por esa cuestión, vemos acumulación, toma de liquidez, quiebre estructural, y ahí ya bajamos a M15 buscando las zonas que estábamos viendo recién, que fue todo lo que hicimos. ¿Te referías a eso? Perfecto. Entonces, ustedes simplemente ahora van a empezar a buscar.
zonas, siempre y cuando el precio le siga dando pauta de que va a subir. Fíjate que luego de este quiebre, solamente tenés quiebre con mecha. Recién acá tenés un quiebre con cuerpo, y acá, cuanto entiendan, siempre digo que cuanto mayor toques tengas en lo que es la cadena de suministros, mayor liquidez te va a juntar el precio. Entonces, estás un poco más expuesto a tocar lo que es stop loss, por una cuestión de que se empieza a formar una línea de tendencia, y como entendemos, línea de tendencia es un modelo de liquidez. Entonces, yo siempre recomiendo entre uno a 4 toques máximo en lo que es cadena de flow. En lo que es una línea de tendencia, entendemos que generalmente en el cuarto toque ya directamente la liquida. No, no suele respetar el cuarto toque. Generalmente son tres. Bien. Entonces, acá tenemos un quiebre que no es del todo claro. Es con mecha. Como entendemos, si no puede quebrar este máximo no puede quebrar el precio bien y no lo puede quebrar con cuerpo, entendemos que la liquidez se transfiere al siguiente. Entonces, el precio viene y sí quiebra con cuerpo al siguiente y nos sigue dando pauta de que el precio está alcista. ¿Nuestro rango cuál va a ser en este caso? Si acá vino, no pudo quebrar, hizo un retroceso, volvió y quebró, el rango empezaría de acá abajo, prácticamente el rango mayor. Bien, ahora em, tenemos zona de extremo, bastante chica la verdad, que la vamos a tener en cuenta igual, pero no es algo que si bien el precio, la verdad es que dudo que la respete, porque es bastante pequeña. No hay una deuda tan grande como para que el precio venga. Pero bueno, con un fundamental o algo puede que el precio venga y respete. Bien, vamos con otra zona más. Vamos a tirar el 50. A ver, yo generalmente lo hago a ojo un poco más porque ya estoy un poco más acostumbrado. Pero bueno, vamos a buscar zonas por debajo del 50. Acá tenemos todo mitigado menos esta zona de acá, que básicamente esta zona es la que produjo todo el movimiento. Fíjense que Claro, yo te iba a decir, esa zona, por ejemplo, estaba más buena que la de abajo también. Y además, iba a cometer el error de decirte que pensaba que el rango arrancaba de ahí. Como ya había mitigado el extremo anterior, el alto anterior, pensé que el este, rango arrancaba. este, Claro, claro, pensé que pero el rango arrancaba ahí. como no quebró, básicamente estos son impulsos enteros Ah, listo. de lo que es el rango mayor, ¿no? Claro, 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 sí, sí, Obviamente esto es un rango, pero es de superestructura. listo. Entonces tenemos liquidez previa, fíjense, que se ve bastante clara. Vamos a marcar ahí. Ahí. Y entonces tenemos estas dos zonas a seguir trabajando. ¿Qué pueden hacer cuando ya tienen varios toques? Es buscar una confirmación en una temporada menor, como podría ser M5 si el precio viene. Entonces, esto lo replican igual, lo mismo que vimos acá. El precio tiene que hacer una toma de liquidez, giro estructura con cuerpo, viene a la zona y de nuevo toman posiciones. Y esto es algo que tienen que replicar básicamente en todas las zonas y en todas las temporalidades que puedan, si están buscando una operación, sea ventas o sea compra, esto es fractal. Em, y nada, esto te sirve para prácticamente todos los activos, separando lo que es acciones. Como siempre digo, cripto, Forex, CFD, Nasdaq, US30, S&P 500, todo lo que es futuro americanos, todo te sirve. Eso, como siempre digo, va en lo personal, lo que uno quiere operar, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Yo no, por lo menos no. Bien. Bueno, voy a